¿Alguno de ustedes ha ido a alguna iglesia de la prosperidad? Entras y huele bien rico. Y luego el que ministra, gloria a Dios. Y si se acercan a ti, te dicen, ven mi hermano. Y tú, ¡oh, qué bonito se siente! Te hacen creer que viene de Dios, que es el apóstol fulano o el arcángel mengano. En esos lugares, esas personas sienten mucho gozo, pero es gozo carnal. Y te ponen canciones bien bonitas, te hablan bien bonito y dices, no, sí, ves a muchos así, hasta gritando, bien bonito. Pero salen directamente a mentar mamás, a decir groserías, a fumar, a emborracharse. No es gozo del espíritu. Por eso dice la Escritura que la paz y el gozo que Él da no es como lo da el mundo. Es muy diferente. ¿Qué es culto? ¿Qué significa? Así es como se dice. ¿Por qué vamos a culto? Hay muchos hermanitos que últimamente están ingresando a conocer la sana doctrina y pues están habituados, decíamos, a cosas que les han instruido mal y que han aceptado de manera pues tradicionalista y sin chistar, han dicho amén. Y sin embargo, muchas veces pues se puede andar errado en ese sentido. Hablábamos en las prédicas anteriores que ese cristiano nuevo ahora entiende que debe de congregarse y que debe de vivir una vida en santidad, en frutos para con Dios, en trabajo para Cristo, en espiritualidad, etc. Una de esas cosas que mencionamos era congregarse. Y congregarse significa reunirse varias personas, no se puede reunir una sola. De tal manera que 2 personas juntas ya es una congregación. Debemos de saber para qué nos congregamos, para qué congregarse y qué ir a hacer ahí. Ustedes saben que hay varias veces que en la Escritura aparece la palabra culto, no sé si lo recuerden. Bueno, leamos uno de tantos versículos. En Hechos 7, 42 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Los entregó a que ofrecieran culto a otros dioses, al ejército del cielo, las estrellas, el sol, etc. Cuando nosotros vemos esa palabra culto, entendamos culto es en español. No existía en el griego esa palabra. Pero ¿de dónde proviene esta palabra culto? Bueno, pues de la que aparece ahí en la Escritura en este pasaje. Dice, latreuo, que significa, atención, aquí viene el detalle de qué es culto entonces para nosotros. Latreuo significa ministrar o servir. Dice específicamente, ministrar a Dios. ¿Qué es ministrar? Servir. Ministrar a Dios o servir a Dios. Dice, por ejemplo, rendir homenaje. ¿A quién? A Dios. Eso es latreuo. Y ahí es la palabra que aparece en Hechos. Y sigue diciendo, proviene de otra palabra griega que es latris, que significa trabajador doméstico contratado. Proviene de empleado doméstico. O sea que latreuo, que es ministrar o servir, está hablando de un servicio tipo empleado doméstico contratado, sirviente, para que se entienda, un sirviente. Pero el sirviente da servicio, trabaja, ¿ok? De ahí proviene. Ahora, hay otra palabrita también que aparece, por ejemplo, en Romanos 9:4. Si me acompañan rápidamente, Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto antiguo, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Bueno, ahí en lugar de latreuo dice latpeia. Y dice ahí en el diccionario Strong que también proviene de latreuo, que acabamos de ver. Dice también proviene de latreuo, que es ministración de Dios, o sea, servicio de Dios. Adoración, culto o servicio a Dios. ¿Por qué es importante que nos remontemos un poquito a qué dice la Biblia? Exactamente qué dice la Biblia. Ya notaron que si estuviéramos hablando en griego o leyendo los pergaminos, veríamos que diría latreuo y no diría culto. Y si vamos al diccionario de griego diría servir, dar un servicio o una ministración a Dios. ¿Estamos entendiendo? Y que proviene del latris, que es sirviente doméstico,
¿Vamos bien? Bueno. Por lo tanto, entonces, donde la Biblia aparece en nuestro español que dice culto, en la Biblia es servicio de sirviente. Eso es. Y ya un poquito más contextualizado a nuestra vida en Cristo, a toda nuestra espiritualidad, sería: culto es un servicio que ofrecemos a Dios, pero un servicio espiritual, porque no se está refiriendo específicamente a que de veras como sirviente sea limpiar las paredes y quitar el polvo de los focos, ¿verdad? Solo está poniéndose una especie de analogía de cómo nosotros servimos a Dios como sirvientes. Pero en sí venimos a darle un servicio espiritual a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso, con el devenir de los años, el tiempo y las culturas y las lenguas, ha sido traducido como culto. Y está bien, culto, porque es un homenaje o una adoración a Dios, un servicio. Pero en este caso, ¿de qué es el servicio que damos a Dios? Cuando nos congregamos como iglesia a dar un servicio a Dios, ¿qué servicio a Dios le damos? Alabanza, adoración, exaltación. Bueno, ok, está bien. Eso es correcto. Pero nada más en eso se le puede servir a Dios cuando nos congregamos como iglesia. De hecho, dice la Escritura, les he leído ese pasaje muchas veces cuando los cristianos no participan de la asamblea de Dios, que dice la Escritura: hermanos, cuando os reunís, cuando os reunís como iglesia, cada uno de vosotros tenga salmo, tenga palabra, tenga doctrina, tenga lengua, tenga interpretación, tenga profecía, pero hágase todo decentemente, todo para la gloria de Dios. El cristiano participa de estas cosas y dice, ¿cómo dice ahí? Cuando os reunís como iglesia, como asamblea. De tal manera que ahí te está poniendo ejemplos de qué cosa puedes hacer en este servicio a Dios. Yo quiero que me acompañen y me digan si en su Biblia dice igual que en la mía. 1 Corintios 14:26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Pero yo quiero que ustedes se pregunten si de veras se estará refiriendo a lo que yo digo ahorita, que es cuando os reunís como iglesia. ¿Será? ¿O se estará refiriendo cuando os reunís en sus fiestas del mundo y sus comidas, sus carnitas asadas? No, ¿verdad? En los pasajes previos también en Corintios, en el 11:18, etc., dice cuando os reunís como iglesia. El 11:20 dice cuando os reunís a comer la cena del Señor. En el 11:30 dice así que, hermanos míos, cuando os reunís, y sigue hablando de la reunión en Cristo. Entonces en el capítulo 14 está diciendo lo mismo. Por eso dice, ¿qué estoy diciendo, hermanos? ¿Qué hay? ¿Qué digo? Pues que cuando se reúnen como iglesia, cada uno de vosotros tenga salmo, doctrina, lengua, etcétera, pero te hágase todo para edificación. ¿Para edificación de quién? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Y para honra de quién? ¿Y servicio a quién? ¿A Dios? Dime, mi hermano, ahorita que yo estoy compartiéndote palabra de Dios y tratando de sacar estos de aquí del griego y explicándote, ¿estoy haciendo un servicio a Dios? ¿Estoy ofreciendo un servicio a Dios? Sí. ¿Y te estoy edificando? En el nombre del Señor. Bueno, estoy ministrando, entonces estoy en culto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy hablando palabra, ¿no? Esto es lo que dice ahí en lo que acabamos de leer. Y lo que está diciendo es, miren, hermanos, cuando se reúnan como iglesia, que no nomás hable uno. ¿Sí dice así? ¿O no? Porque dice, cada uno de vosotros tenga esto, lo otro y lo otro, porque es un servicio de adoración a Dios, un servicio de ministración a Dios que ustedes dan, todos nosotros, damos a Dios como iglesia en el culto o servicio a Dios. Por lo tanto, los hermanos que no llegan a servir no están en un culto pleno, propiamente dicho. Porque, decíamos, ¿qué más se puede hacer para servir en el culto o servicio a Dios cuando llegas como congregación en una iglesia?
¿Qué pasa? Que muchas veces hay hermanos por ahí poniendo las sillas y limpiándolas y otros están sentados y están viendo nada más. Hay veces que llegan 2, 3 personas nuevas y resulta que siempre solamente el hermano que se sienta ahí o la hermana es la que siempre tiene que pararse desde allá hasta allá a recibirle. Mira, pásale. Pero los demás están así nada más. Y va pasando por acá y se le quedan viendo. ¿En qué sirve ese hermano? En nada. ¿Está en culto a Dios? ¿En la tregua? ¿En servicio como empleado doméstico que sirve a Dios? ¿Está en ese lugar? No. ¿Está como qué? Como el patrón, como el jefe, como el que pagó al servicio doméstico, no como el que es el servidor doméstico. Estoy diciendo servidor doméstico porque acabo de decir que en el diccionario en griego así dice, ¿sí? Entonces, no está en culto porque no está sirviendo. Ya vio que estaban poniendo las sillas y limpiando y no hizo nada. Ya vio que ya pasaron 2, 3 nuevos y que están así con cara de extraviados y no hizo nada. Ya vio que de repente se está cayendo ahí, el ventilador se está cayendo y como que les hacemos señas a unos hermanos y uno ya se paró y el otro lo está deteniendo y el otro de allá está así viendo a ver el espectáculo, a ver a qué horas lo levantan. No sirve, no está en culto. Sí está congregado, pero no está en culto. Ya ni se diga que si no está sirviendo en eso, y decíamos que hay otras formas de servir a Dios, por ejemplo, dice ahí lo que acabamos de leer, que si tiene salmo, que si tiene profecía, que si tiene lengua, que si tiene himno, etc., tampoco lo tienen. Siempre están sentados esperando que alguien hable y que alguien ministre. Siempre están esperando recibir. Recuerda que ya tenemos una prédica sobre esto, que el cristiano está tan mal habituado de una manera antibíblica que piensan que al culto se va a recibir. Y lo peor, piensan que van a recibir del pastor. Ojalá pensaran, voy a recibir de Dios. Pero siempre, bueno, yo he oído mucho que voy a ver qué dice el pastor ahora. Ojalá que diga una palabra de Dios, ojalá que ministre algo que me haga sentir bien, que me llene. Van a ser servidos y no a servir. Claro que nosotros estamos para eso, para hablar palabra, para servir, y sabemos que Dios hace su obra y tocará corazones y hará, restaurará, sanará, edificará, lo que sea, sí. Pero el problema es que el cristiano ya se habituó a que va al culto a ser servido, literalmente a que le den culto a él. Según el griego, quiere que le sirvan a él. No quiere servir a Dios y a la iglesia. A eso va. Y están habituados así. Que tan es así que a veces están desanimados, tristes, etc. Y van con la única intención de ver si en las alabanzas el pastor dice algo bonito, una palabra profética o un brinco malabarístico, no sé, a ver qué hace, que me haga sentir bien. O si en la prédica a lo mejor me quebranta y siento bonito. Pero resulta que ese día llega y hay una exhortación sobre la falta de la iglesia, sobre el desamor de su pueblo, sobre la tibieza. Y entonces no recibieron nada porque era conforme a sus propios intereses y no conforme a la palabra de Dios. No están sirviendo a Dios y cuando llegan no quieren servir ni en el culto porque quieren ser servidos. Eso no es estar en el culto. Si el cristiano ya se habituó a que va al culto a ser servido, literalmente a que le den culto a él. Según el griego, quiere que le sirvan a él. No quiere servir a Dios y a la iglesia. A eso va. Y están habituados así. En las alabanzas, obviamente, entonces van a cantar. En la prédica van a escuchar, pero no les será de edificación. Por eso es que en las alabanzas de adoración, que damos gloria a Dios, pues puede haber muchos hermanos que están en el espíritu y que están con sus manos levantadas y llorando a mares, pero en el espíritu, porque saben que eso que le están diciendo a Dios es verdad y se lo cumplen. El servicio, te adoraré, te entregaré mi cuerpo, mi vida, sí, a ti, el único que me supo amar, sí, pero es de a de veras, se ve en sus frutos. Entonces, cualquier alabanza que exprese lo mismo que uno está sintiendo,
nos llega al corazón y al espíritu y se la cantamos con lágrimas de amor y de pasión, cualquiera. Pero alguien que no va en el espíritu al culto a Dios, sino que quiere culto a Él, en esa ocasión las alabanzas, por cierto, están hablando de, imagínate que aquí ponemos la de Lily Goodman de Iglesia. ¿Sí la han oído? Iglesia, escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto, si tienes que irte, no digas nada, etcétera, simplemente escucha. Sabes más de novelas que de mi palabra, acuérdate cuando no estabas en mis brazos, etcétera, andabas como un niño descalzo, etcétera, y como yo vine a ti, nos juntamos, etcétera. Pero como le está reprendiendo, no le llena. ¿Por qué? Porque quiso ir a ser servido, no a servir a Dios, no a darle culto. Por eso es que esa alabanza, como que la escucha así, pues no está sirviendo a Dios, porque esperaba que Dios le diera y él no quiere darle a Dios. Pero el de allá, que está en el espíritu, que adora en espíritu y en verdad, que cela la palabra, por eso empezamos con ese verso, ¿sí? Han vuelto mi casa de cueva de ladrones. Me faltó el pedacito del otro. El celo por tu casa me consume. El que está con ese celo a la casa de Dios que le consume, ese, cuando está oyendo incluso esa alabanza donde es una exhortación al pueblo, está llorando en el espíritu de dolor de que efectivamente sí, así es Dios, pero mira, yo te pido, levántanos, por favor, perdónanos, somos pecadores, y está ofreciendo servicio a Dios en medio de esa exhortación también, de esa alabanza de exhortación. Pero al que no le cae, al que solamente quiere que le rasquen las orejas y no dar un servicio a Dios en amor a Dios, va a decir que no escuchó ni sintió amor en esa iglesia, porque nomás le exhortaron. Había algunos por allá en el espíritu que ante la exhortación dijeron, amén, gloria a Dios, esto es necesario hablarlo a las iglesias, porque no lo he escuchado en otros lados, los pastores dejan que hagan lo que quieran en las iglesias, esto era necesario celar a Dios así. El de allá y el de allá dice amén, y sabe que es de Dios y del espíritu, pero es una exhortación o reprensión. ¿Cómo sabe que es del espíritu y se goza? Porque tiene al espíritu y tiene llenura del espíritu. Pero el que no tiene al espíritu o el que anda carnal, a eso dirá, ya va a empezar. Hace 8 días también nos exhorto, porque no hablan del amor. Si le habláramos del amor, le iría peor, porque tendríamos que decirle, tú no amas a Dios, tú no sirves a Dios. El que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos y tú no sirves para nada a la iglesia. Se piden ministerios y tú no te ofreces. Se pide que hay esto para que ayudes y tú no haces nada, etcétera, etcétera. Le iría peor si hablamos del amor a Dios. Pero creen que el amor a Dios es dime cosas bonitas, de que me hagan llorar así bonito de emoción. ¿Creen que eso es amor? No. Eso se llama, ¿recuerdas tus tiempos de pulquería o de cantina? Ahí sí, pónganme una buena aquí, que sienta yo bonito. Piensan que al culto se va a sentir. Y alguien diría, ¿qué no se siente entonces? Claro que se siente, pero se siente el sentir del espíritu. Y si no tienen el espíritu o andan en la carne, sentirán sentimientos, sentimientos, sentir, pero de la carne. Por eso hay muchas personas que también los ves que lloran y así, todo eso, pero es emocionalismo, nada más. ¿Cómo lo sabes? Porque le dicen, te amo, con lágrimas, con gritos. Y cuando salen de la iglesia, no piensan en ir a servir a Dios, sino en ir a servirse a sí mismos. ¿Dónde están los gritos y la pasión? No, era pura payasada. Era puro sentimentalismo barato, pero amor no era. Y el de allá, que también hasta creo que llora menos y que grita menos, creo, no sé, a ver, sí. Pero ese es de corazón. Y ese le está diciendo, es que yo te amo, Señor. Sí, también. Pero cuando termina, lo primero que ves es que está sirviendo a Dios. Con sus frutos lo demuestra. Entonces, ciertamente, en el culto a Dios le damos un servicio. Sí, pero es a Dios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque aquí hay una cosita que a mí me causa un poquito de, no sé, comezoncita. A lo mejor es algo personal, no lo sé. No es tan extraño y tan incorrecto que las iglesias o los cristianos digan vamos al servicio en lugar de vamos al culto. No es tan extraño y tan incorrecto. El problema, técnicamente al salir de la boca no es incorrecto.
Si lo checas ahí en el griego, pues no es incorrecto. Pero sí es incorrecto por cómo lo dicen y cómo van, cómo lo hacen. Porque ellos dicen, por ejemplo, llaman, dicen o tocan, ¿hay servicio? Ah, pues si no es restaurante, mijo. O el servicio de qué, lavado de autos o qué. ¿Cómo que hay servicio? Es como si dijeras, ¿hay trabajo? No, pues sí hay, pásale. A mí hazte eso. Pero no dicen, ¿hay servicio? Como quien pregunta, ¿se puede venir a servir a Dios, a darle culto? ¿Sí? No preguntan en ese sentido, sino que si hay servicio, lo que van a servir los ministros. ¿Vas a ir al servicio? Vamos al servicio. Y cuando lo ves, que llegan y efectivamente solo se sientan y nunca jamás sirven ni hacen nada, entonces te das cuenta que sí han tenido en su mente y en su corazón todo ese tiempo que le dicen servicio porque van a ser servidos, no porque van a servir a Dios. Entonces no es un culto a Dios. Por eso a mí no me gusta esa palabrita. O sea, tampoco les critico cuando la dicen o cuando me encuentro un hermano que dicen el servicio, voy al servicio. No, ni les digo nada. Ahorita porque pues es la ocasión, ¿no?, de ministrar, pero no me gusta esa palabra, no me gusta que la digan así. Hay servicio. Si tú lo has hecho, mi hermano, no te estoy criticando tampoco, te estoy diciendo qué sería más correcto. Y si vas a decir hay servicio, es porque tu corazón está preguntando, ¿hay servicio a Dios hoy? ¿En qué? Eso sí es correcto. Más correcto sería que digas, hay servicio a Dios. Pero ¿hay servicio? Ya abrieron el servicio, tocan las puertas de la iglesia. Ya abrieron el servicio, ¿a qué hora va a empezar el servicio? Y luego llegan y se sientan. Bueno, nada más falta que se pongan su mantelito acá, ¿no? Así como, ¿hay servicio? ¿A qué hora se empieza el servicio? En ese sentido no está correcto. Por eso yo prefiero que le digamos, como lo conocemos ahora en el español, es un culto. Cuando hablamos de culto en formas más generales, ya estamos hablando de que estamos ofreciendo una entrega, una adoración a una deidad. En este caso, para nosotros, pues la única que existe y la real y verdadera, Cristo, ¿verdad? Que es uno en el Padre. Pero por eso también en otras situaciones le llaman, por ejemplo, a los satánicos, a sus reuniones, culto satánico o culto en otras religiones a Buda. ¿Por qué? Porque ya hay una entrega y un servicio y una adoración a esa deidad. Hay un culto. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta decirle más culto que servicio. Nunca digo servicio. Y cuando lo diga va a decir servicio a Dios. Mejor culto. Ahora, ya si entendemos en ese contexto más la palabra y lo que venimos a hacer, entendamos que cuando nos congregamos como iglesia, venimos a dar culto a Dios. Ya con esa palabra nos dice un poquito más. Porque ya te imaginas a ti mismo quizás dando culto a Dios. ¿Cómo te imaginas? Adorando, a lo mejor te imaginas de rodillas, no, postrado, estoy dando culto a mi Dios, ¿no? Ya tiene un sentido más de adoración la palabra culto que la palabra servicio. Y considerando que muchos cristianos no sirven, solo aparentemente van y adoran, entre comillas, me parece más apropiado que le llamemos culto. Ahora, ¿qué entonces en realidad debemos hacer en el culto para ser considerados que estamos en la presencia de Dios? Ya dijimos, servir, no solo ser servidos. Esperar ministrar no solamente a Dios, sino también a la iglesia, a los hermanos. Y algo bien importante, participar. Quien no está participando, ya lo dije en la prédica anterior de este tema, ni es asamblea, ¿sí?, de Dios, sino oyente, y no está sirviendo, no está cumpliendo con esto que dice aquí, que tengamos cada quien algo. Una vez que entendimos esto, mis hermanos, debemos... Ay, cómo me gustaría que después de esto les pusiera yo la otra prédica de la que me estoy refiriendo, para que los nuevos entendieran. Que, por favor, mis hermanos, hay algunos ahorita que están de primera, segunda vez. Y déjenme decirle que, tristemente, mis hermanos están habituados, mal habituados, antibíblicamente habituados, y en su pensamiento y en su corazón ya tienen la idea bien firme de que es como lo han hecho, de que van a la iglesia, a la congregación, a escuchar al pastor hablar y a que nos pongan unas alabanzas para que nos desahoguemos.
No es eso. Tiene la idea de que van a la iglesia a fortalecerse anímicamente. Pero ¿cuántos no han tenido esta idea de que estoy triste, pero he venido a la iglesia y salgo peor? ¿Sales peor porque no quieres obedecer a Dios? Pregunta a los que están llenos del Espíritu Santo y recibieron ese día la exhortación sobre cómo trabajar mejor para Dios y no salieron con más ganas. Si no adoraron en espíritu y en verdad, si no se postraron en el suelo llorando con lágrimas de verdadera pasión a Dios y de verdadera adoración. Pero el que está habituado a que la iglesia es, incluso, hay muchos, ¿cómo se llama? Posts, ¿no? En donde ponen frases como que la iglesia es un lugar de restauración. ¿No? ¿Han visto? No es así. El lugar de restauración es la presencia de Dios. Y eso puede ser en el desierto, en tu casa o en la congregación, en la presencia viva de Dios. Ese sí es el lugar de restauración. Y Dios restaura al que anda en el Espíritu. Al que no, lo disciplina. Pero mucho cristiano quiere que anda en maldad, en agravio, en tibieza, y quiere que Dios le restaure. ¿De qué? Pues si lo que lo está haciendo Dios es quebrantarlo. Y normalmente el que anda mal con Dios, el que anda todo quebrantado, es el que quiero ir a la iglesia a ser restaurado, que Dios me restaure, pero si no quieres obedecer. La iglesia, la congregación no es el lugar de restauración donde llegas, sentí bonito, hoy estuvo bonito el culto. No, pero ¿por qué si nada más vas a emocionarte? No es ese lugar. ¿Quieres que te lo demuestre? Bueno, ¿qué te parece si recordamos, por ejemplo, cuando estaban ahí congregados en la iglesia de las más puras que ha habido, pues la iglesia primaria, la primera, ¿no? De los apóstoles. Están ahí bien tranquilos y algunos ofreciendo sus bienes y poniéndolo a los pies de los apóstoles para que se repartieran entre todos, todo eso. Y en eso llegaron unos tales Ananías y Zafira que hicieron una tranza. Y ya ustedes se saben la historia. En eso, lo que no está narrado ahí, pero que seguro sucedió porque en los primeros días ya había 10,000, 20,000 personas como iglesia. Nada más en los primeros 2 días había 8,000. Con eso les digo todo. Entonces, no faltó por ahí que llegaba alguien que tenía penas, ¿no? Problemas, angustias, enfermedad, quizás por ahí llegaron. Había de todo. Tan de todo que estaban Ananías y Zafira. Dime si no había de todo. O luego después un Simón el mago. Claro, había de todo. Entonces no faltaba que por ahí había algún quebrantado. Y estaba ahí. A pesar de que estaba el quebrantado por ahí, a pesar de que estaba el enfermo por allá y el triste por acá, Pedro, imagina que soy Pedro, atendiendo lo que había que atender, no lo que solicitara el bello público, no, lo que había que atender, llegan con ese robo, esa mentira que hicieron al Espíritu Santo y pregunta, a ver, ¿vendiste la casa en tanto? Sí, en tanto. ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y en ese momento cayó muerto Ananías y después cayó muerta Zafira. Pero fíjate, ya cuando cayó muerta Zafira, a lo mejor al principio cuando Ananías, Pedro no supo qué iba a pasar, quién sabe. Pero se ve que ya le había revelado el Espíritu Santo, porque cómo supo lo de la propiedad. Quizás no sabía bien qué iba a pasar, o quizás sí, pero no dijo, te me caes muerto o algo así, no. ¿Verdad? Solo cayó muerto. Pero a Zafira sí le dijo, y ahora le vas a acompañar tú. ¿A dónde? Dice, ya se acaban de sacar a tu marido muerto, y ahora le vas a acompañar tú. Ahí sí fue Pedro hablándole, claro, por el Espíritu Santo. Ya sabía de qué se trataba. Y no se puso a ver, es que hay algunos aquí que vienen a ver si Dios los levanta y les da sentir bonito, y es que quiero que hoy me hablen de amor, etc. No fue eso. Todos se quedaron así. De hecho, ¿qué dice el versículo después de eso? Dice, y entonces un gran temor cayó sobre toda la iglesia. No dice, y entonces todos salieron bien contentos. ¡Ay, qué bonito sentí! Hay que venir otra vez porque se siente bien bonito. No dijeron, no dice eso la Biblia. Dice, entonces cayó un gran temor. Para que entiendan que la iglesia, la casa de Dios santa es, que no se juega, ni se va a emocionalismos baratos, nada más. Se habla palabra de Dios como es. ¿Y por qué con ese tono, Martín, y con ese estás enojado? No, así hablo. Sí, Jesús hablaba más fuerte.
Y aunque parecía que le hablaba bajito, decía, dígale a esa zorra de Herodes que hoy y mañana hago milagros y al tercer día termino mi obra. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Él hablaba más fuerte, ¿sí? Y no se andaba fijando si, ay, digo hipócritas o no digo hipócritas, se me vayan. Es que a lo mejor se juntaron muchos para decir sentí bonito. Mira que cuando se juntaban alrededor de Jesús no era que sentían bonito, eran redargüidos, dice la palabra. Se quedaban pensando, se quedaban así, y alguno que otro quebrantado de corazón decía, sí, yo te sigo. ¿A dónde voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Los que son de Dios así actúan. Los que no, pues ya. De hecho, ¿qué dice? Que hablaba tan duro que muchos decían, ay, dura es esta palabra, ¿quién la va a poder oír? Vámonos. Eso es lo que hablaba Jesús. Y muchos quieren decir, no, pero es que también hablo de amor. Sí, también hablo de amor. Pero en todo tiempo estaba redarguyendo sobre el pecado. A sus hermanos les dijo, de ustedes siempre es tiempo, vayan a la fiesta, yo no voy, ustedes, no es mi tiempo, de ustedes siempre es, a ustedes no los odian porque no le dicen sus pecados al mundo, yo sí se los digo. Por eso lo odiaban, dice, palabras de Jesús, por eso lo odiaban, porque así hablaba, como hablaba el apóstol Pablo. Entonces, esto es un contexto quizás para lo que vamos a ver de aquí a 8 días. En sí, de aquí a 8 días veremos qué es el amor para Dios. Pero lo vamos a ver bajo un contexto, mis hermanos, un contexto previo que hoy estoy asentando ahorita. Como un anuncio y una advertencia también que hago en amor a todos los hermanos nuevos que estén por aquí ahorita. Que entiendan que si piensan que porque nosotros hablamos sana doctrina, que porque exponemos en estudios bíblicos lo que es la verdad, en el culto es, ay, todos somos de Dios, todos somos unas criaturitas, unos querubines del Señor, todos alegres y gócense, Dios está con todos nosotros y somos sus consentidos. Dios te va a levantar, Dios te va a hacer, Dios está contigo, Dios todopoderoso. Sí, eso se hace rápido y fácil, ¿sí? Ahora dile al de allá que está tibio que de veras va a ser verdad, que Dios está con él y que lo va a hacer casi rey de la nación. Dile al de allá que está en pecado que de veras Dios le tiene algo preparado grande para él. Sí, grande, pero mira, cinturonazos grandes, varazos grandes es lo que lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que el cabestro es para el mulo, pero la vara para la espalda del necio. Entonces no lo digo yo. Si está de necio, está de rebelde, está desobediente, ¿cómo le voy a decir? Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo grande, lo que tiene es un buen castigo, según la Biblia. Porque Dios al que ama disciplina. Esa es la Biblia, esa es la verdad. Por eso, si nosotros pretendemos explicar y hablar la verdad, no va a haber muchísimas ocasiones, mis hermanos, en que vean que estamos aquí en palabras de consuelo. ¿Y no das palabras de consuelo, pastor? Bueno, pues en sí las que las da es el Señor Jesús. Pero a veces sí las ministramos, o muchas veces, pero normalmente, mis hermanos, es en lo personal. Y alguno de ustedes debe de ser testigo, si no es que todos. Estás en pecado, vamos a hablar en lo personal, y te voy a decir, mira, mi hermano, estás mal, arrepiéntete, el asunto es así. Hasta ahí es más tranquilo el asunto que cuando predicamos. Y eso que ahí sí es un pecado grave que está cometiendo, y le decimos, mira, hermano, tú tienes que hablar con Dios, etcétera, etcétera. Y si el hermano va bien, y ahí va con Dios más o menos, y todo eso, y tiene algún quebranto, un problema, en lo personal, a ese que está en esa situación específica, en esa situación con Dios, en esa relación específica, cada quien tiene su relación específica con Dios, ¿o no? No todos están al mismo nivel en comunión con Dios. Unos están más, otros menos, otros más en obediencia. Bueno, en esa situación específica solamente le aplica a ese decirle tal cosa, y debe de ser la verdad también. No te podemos decirle si anda bien con Dios, pues, tú que andas de pecado, mira, la iglesia anda bien mal y te aseguro tú también. No. Si sabemos que va bien, mi hermano, es que tú, ánimo, está siendo muy duro contigo. Mira, la palabra de Dios dice esto, lo otro, ¿no fue así contigo? Sí, créele al Señor, Él no te va a fallar, Él te va a levantar, ten fe. Con sus hijos Él está atento a las oraciones de sus santos. Y si Él te está probando de esta manera y siendo tú fiel, es porque ahí sí tiene algo grande para ti. Preparado algo grande y te está preparando a ver si le eres fiel. Y si en lo poco le puede servir, en lo mucho te pondrá. Espera lo mucho, mi hermano, porque tú vas bien con Dios.
Ah, pero esa es verdad. Y se lo puedes decir a uno en lo particular, o a 2, o a 3, o a 5, o a 20, sí, pero en lo particular según su estado. No puedes decirles a todos que andan chuecos, flojos, oh, Dios contigo, Dios con todos nosotros, todos para el cielo ahorita, nos arrebata Dios y nos vamos todos, no se queda nadie. No puedes decir eso, porque es mentira. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces no le puedes decir a todos ustedes son escogidos de Dios, vámonos para arriba. No puedes. Pero si eso está esperando el cristiano habituado a eso, mi hermano, yo te digo hoy, aquí, en esta congregación, no es así. Cuando necesites ministración, me echas una llamada, platicamos, y en lo personal quizás sí Dios te dé una palabra hermosa que te levante. Eso hace Él por millares. Y bien hermoso y bien precioso que da sus palabras y te va a revelar incluso en sueños. Va a ser una obra bonita con tu situación en lo particular. Pero en lo general, al culto se va a servir a Dios. A eso se va. A honrarle. A partir el pan en la cena del Señor, para perseverar en ello, en las oraciones, a las reuniones de ayuno. Y el que en eso quiere agradar a Dios y el que a eso va al culto, sale lleno de Dios, sale gozoso. No siente que algo le faltó, que ay, no me sentí contento. Pues es que ibas y buscabas otra cosa. Pero si vas a servir a Dios, se siente delicioso servir a Dios. Fíjate que hay veces que... Les voy a decir como pastor, ya estoy terminando, mis hermanos. A mí me ha tocado alguna vez ser en error, alguna vez, suave a propósito y condescendiente con la iglesia, sintiendo feo por la iglesia. Y me ha tocado alguna vez, no, y con alguna creo que me estoy refiriendo a una, pero no voy a decir números, pero creo que estoy hablando de una vez porque es la que recuerdo, que sintiendo feo en mi corazón por la iglesia, no he querido hablar lo que tocaba hablar en reprensión ese día, aunque ya llevaba yo 3, 4 reprensiones. Por eso no quise, como que ya decía yo, es que ya es mucho, Señor, ya. Se siente feo estar reprendiendo y regañando a la iglesia, pero es una orden de Dios. Entonces, en alguna ocasión no quise hacerlo y quise hablar algo bonito sin que Dios me confirmara y me revelara que así va a ser, vas a hablar algo bonito, porque Él van a hablar cosas bonitas también. O sea, cosas de paz y de suavidad. Sí, también Dios es un refugio en nuestras tempestades, claro que sí. Pero cuando Él lo dice, cuando Él está viendo que su iglesia está como a Él le agrada, dice, diles que yo estoy ahí. Diles que esto, claro, lo dices. Pero cuando es por tu voluntad como hombre, y en esa ocasión me pasó que por ser así como que mejor no les digo, ay, tranquilitos, hermanos, miren, Dios está con nosotros, Dios nos ama, así, echémosle ganas. Mis hermanos, no se siente uno bien, curiosamente. Si el mensaje viniera de Dios, claro que se siente bien. Pero cuando es que tú dices, no diré la exhortación que tengo ahí, no. Y no lo haces, es como el falso profeta o los falsos profetas, que Dios les decía, dile esto a mi pueblo, y no lo decían. ¿Estás de acuerdo? Es casi igual. Por el Espíritu Santo te está diciendo, repréndeles duramente. No, es que ya les dije 4 semanas, Dios, no, hoy, de aquí 8 días, mejor, mira, hoy les hablamos. Contrario al Espíritu. Dios sabe por qué hace las cosas y cómo. Dios sabe qué se necesita. Y si se han de ir, Jesús les va a decir, ¿te quieres ir? Vete. Las puertas están abiertas. Así decía Jesús. Entonces, se siente feo. No está uno a gusto, no está uno tranquilo, no está uno satisfecho. No se va uno, yo no me voy con gozo, cuando en esa ocasión me pasó ser condescendiente. No estaba tranquilo. Le tuve que pedir perdón a Dios. Ahora, cuando exhortamos y reprendemos por órdenes e instrucciones de Dios y del Espíritu, también en la carne se siente feíto. Así como que, híjole, o sea, les voy a decir, hijos, con la pena les voy a decir, con la pena. Pero con el celo a Dios, al 100%. Así de que, pero que hermano, entiende, por favor, mira, yo siento feo decirte, esa es la carne, ¿no? Siento feo por ti, decir, pero por favor entiende, ya basta, hermano, Cristo se merece todo. Ese es el Espíritu. Entonces se juntan las dos cosas.
La carne se siente feíto estar y luego que te ven con cara de llama. Al rato de la salida vas a ver, te de agarrar solo. así luego se ve, te de agarrar allá afuera. Pues se siente feíto, pero en el espíritu terminas y te sientes satisfecho con Dios. Te sientes que has cumplido lo que te mandó, aunque en la carne no es tan agradable. Pero eso es lo que hacían los profetas, eso es lo que hacían los apóstoles, eso es lo que hacen los ministros de Dios, eso es lo que debes de hacer tú, hermano, como hijo de Dios. No darle el lugar y el agrado al hombre. Si Dios determina y ordena tal cosa, haz tal cosa. Si te dice di tal cosa, es tal cosa. Si en este momento es repréndele, ahorita es ahorita. Es lo que mucho cristiano no entiende. Y ya terminé. Yo te quiero decir a ti, iglesia en general, pero hermanos nuevitos, que si ustedes aceptan esta verdad, de esta doctrina que estamos hablando, a esta manera, les voy a pedir que vuelvan a ver el estudio del juzgar en la iglesia, del juzgar. Así se hace. Son decenas de versículos los que están citados ahí en contexto para que veas que a eso nos puso Dios. Esto realmente es un ejército. No es reunión de canasta de las señoras de la tercera edad y que se toman el té y quieren estar tranquilas contando sus penas y sus alegrías. No, es un ejército. Y tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando ustedes se ven aquí deben de verse como, véanse así, de repente véanse, pues son los soldados. Estamos acuartelados viendo las técnicas para dar servicio a nuestro rey, a nuestro gobernador, a nuestro presidente. Así va a ser a defender nuestra nación, la Nueva Jerusalén. ¿Con qué? Con armas de verdad y de justicia, no con armas carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Eso estamos reunidos haciendo. Por lo tanto, ponte como soldado. Participa. A ver, hermanos, yo pienso que así, que así, participa porque eres soldado de Cristo. Pero si tú vas como reunión de los excompañeros de la secundaria, a eso no venimos. ¿Sí? Que si Dios hablaba algo, no sé, gratificante hasta para la carne a veces también, no solo para el espíritu. Algún día, gloria a Dios, qué bueno. Pero venimos a acuartelarnos para ir a pelear allá afuera la guerra contra las potestades y los principados. Entonces, mi hermano, esta es la doctrina, esta es la congregación. Nos reunimos a servir a Dios, o sea, a darle culto, de adoración, de alabanza, ¿sí? De oración, de servicio en ayuda a los hermanos, en la congregación física, lo que se necesita, a eso, a dar palabra, profecía, salmo, acción de gracias. Todo eso es servicio a Dios, ¿sí? Y a escuchar y aprender de la palabra. Lo que nos conviene es aprender y hacer y decir, bueno, amén, sí, hoy como que Dios nos llamó la atención, pero sí, tiene que ser. Si tú aceptas esto, mi hermano, tu vida en Cristo va a crecer. Si tú aceptas solo lo que te estabas habituado a hacer, que quieres que el pastor te diga, pero tú podrás, hermano, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Todos van a decir amén. ¿Quién va a decir, no, yo no? No, pues sí, amén. Pues está contigo. Él te ama, eres su hijo consentido, su hija consentida. Dios tiene todo un reino para ti, te llamó porque tiene cosas grandes, levántate. Sí, en el momento dice, sí, me levanto bien bonito. Pero eso lo hace también el psicólogo y no te salva. Eso no te va a hacer crecer en Cristo, pero al contrario, te va a hacer hundirte. Vas a creer siempre que estás bien con Dios y sorpresa en aquel día. Pero si tú aceptas esto que te estamos diciendo y te habitúas a venir a la iglesia a servir, vas a crecer en Cristo. Te vas a quitar, sí, mira, ahí viene el detalle. A muchos se les va a ir el gozo, pero el gozo carnal que tenían se les va a ir. ¿Alguno de ustedes ha ido a alguna iglesia de la prosperidad? Bueno, yo sí, ¿no? Y hay de iglesias a iglesias de esas, pero hay unas donde entras y huele bien rico. Desde el olor. Adentro, unas luces bien padres, bien bonitas acá, así que te dices, wow. Luego, hielo seco. En algunas echan oro, diamantina, y les dicen que es oro, les pongan las mantas. Ay, hasta oro cae, wow. Y luego el que ministra, gloria a Dios. Aleluya, santo, santo, santo. ¿Qué se durmió? Santo.
Y tú, ¡oh, qué bonito se siente! Y si se acercan a ti y te dicen, ven mi hermano, ven. Miren, en la carne, si alguien te hace eso, aunque no sea cristiano, vas a sentir algo raro, bonito, así. Y me abrazó y me dijo, es que mira tú, en serio, que de veras, en serio, no te dijo nada. Pero dices, ay, qué bonito, ya. Pues ahora imagínate si te hacen creer que viene de Dios, que es el apóstol fulano o el arcángel mengano. Imagínatelo. Entonces dices, no, pues, wow, bien bonito. En esos lugares, esas personas sienten mucho gozo, pero es gozo carnal. Y te ponen canciones bien bonitas, te hablan bien bonito y dices, no, sí, ves a muchos así, hasta gritando, bien bonito. Pero salen directamente a mentar mamás, a decir groserías, a fumar, a emborracharse. No es gozo del espíritu. Por eso dice la Escritura que la paz y el gozo que Él da no es como lo da el mundo. Es muy diferente. Entonces, con este tipo de prédicas, mis hermanos, sí, yo sé que a muchos se les puede ir el gozo si andan en la carne. Dirán, no, pues ya, no me gustó. Ni modo. Pero si andas en el espíritu, el gozo no te lo va a dar una predicación. Quizás te haga sentir satisfecho. Bueno, se habló palabra de Dios, gloria a Dios, qué bueno, ahí vamos creciendo. Y ya, tranquilo, ecuánime, ¿no? Pero tú llegas a tu habitación, te vas a poner a orar con Dios, le vas a decir, Señor, gracias por esa palabra. Y ahí está el gozo que no se compara con los que acabamos de describir. Que no se necesitaron serpentinas, ni hielo seco, ni aroma de frambuesa. No. La puritita presencia de Dios, un gozo indescriptible, que te hace sentir que estás en Él y con Él y en el Espíritu. Eso va a crecer en cada hermano que aprenda que el culto no es para ir a sentir bonito, aunque muchas veces se sienta bonito, eso sí, en el Espíritu, eso sí, muchas veces, pero no es para eso, es para servir. Y si tú aprendes esto y te habitúas, entonces, mi hermano, vas a crecer en Cristo. Yo quiero que me acompañen con un versículo en el cual nos vamos a despedir. Y quiero que te acuerdes que dice, ¿para qué nos puso Dios a los ministros que ministramos, sea en casa, en la calle o en el culto, en la congregación? Ministramos. ¿Pero qué ministramos y para qué? Dice Efesios 4, verso 11. Y Él mismo, está hablando de Jesús, y Él mismo constituyó, o sea, puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Dice el 12. ¿Para qué? Con la finalidad de perfeccionar a los santos para que sientan bonito. ¿Ah, no? Ah, sí, es cierto, no dice así. Es que en muchos lados piensan que así dice, pero no dice así. ¿Para qué los puso? Dice, para perfeccionar a los santos, para que trabajen para Dios. Así, para la obra del ministerio. Obra, primero, obra. Y ahí en el griego estoy seguro que dice trabajo. Ergon, trabajo. Entonces, leemos. Para perfeccionar, puso pastores, para que entiendan ahí, pues, ya nos olvidamos de apóstoles, evangelistas, puso para perfeccionar a los santos para el trabajo de servicio a Cristo, para eso. Por eso es que soy tan insistente en que, hermano, no estás trabajando, no estás en Cristo. Al menos no estás bien en Cristo. Estás tibio, te vas a condenar. ¿Por qué? Porque el tibio es vomitado. El siervo inútil es echado fuera. Se queman, dice. Entonces, de nada sirve que como pastor estemos pastoreando a un grupo de hermanos que se van a condenar por el hecho de que no trabajan. El cristiano no ha entendido que una de las causas a las que llegó a Cristo, y la principal, es trabajar para Dios, para eso. Y como a veces no aprenden y no saben qué, entonces dice, bueno, te voy a poner unos pastores, evangelistas, etcétera, ¿para qué? Te perfeccionen para el trabajo en la obra para Cristo, de ministerio. ¿Y para qué todo eso, Señor? Ah, pues dice ahí, del ministerio, para que edifiques al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, para que edifiques el cuerpo. Y para eso te va a preparar el pastor, para que trabajes. Pero ya me preparó, hace un mes ya me preparó ya un poco. No, pero no es un poquito. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice? El 13. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón casi perfecto. Ah, no, ¿verdad? Dice perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Jonás. De Cristo. Es que algunos le piensan así, pero ya yo soy de Dios, soy como el profeta Jonás, a veces le fallo, a veces me voy por otro lado. Bueno, está bien, ok, todos fallamos, pero así no dice Dios que así te quedas. No es a la altura de la plenitud de Jonás, es a la plenitud de Cristo, a esa estatura. Y aunque nunca lo vamos a lograr, tenemos que mirar hacia esa perfección duro y dale y duro y dale y duro y dale hasta que muramos. Porque ¿quién va a ser como Cristo? Nadie. Pero Dios nos ordena que lo imitemos, que queramos ser como Él. Entonces, 14. ¿Para qué? Bueno, pues para que ya no sean niños fluctuantes, seamos niños fluctuantes. Que nos lleva de aquí para acá todo viento de doctrina, engañados por estratagema de hombres. Estratagema es una táctica militar engañosa. Sí. Engañados por tácticas engañosas de hombres que para engañar emplean con astucia todo resquicio y artimaña del error. Cualquier cosita mal puesta te lo usan y te lo tuercen y ya te engañaron. Para eso puso Dios a esos ministros. Pero lo importante es que ese ministro está guiando a esos hermanos. Pero la obra se culmina en los hermanos, no en el ministro. Hasta que lleguen, dice, a ser perfectos, preparados para el trabajo de Cristo y para la obra. Para eso. Yo quiero que todos los hermanitos que están ahora ya entendiendo cómo se salva la gente, cómo se nace de nuevo de verdad, cuál es el verdadero bautismo y todo esto, una vez que ya entendimos también que la salvación se pierde, una vez que ya entendimos cómo debe ser la vida ahora de un cristiano, qué hacer y cómo hacerle, si tú, mi hermano, quieres crecer en Cristo, crecer, en Cristo se crece, ¿eh? En conocimiento, no llegas sabiéndolo todo, ¿verdad? No llegas conociendo toda la espiritualidad del reino de Dios, vas conociendo cosas cada día más de sus maravillas, en eso se va creciendo. Entonces, si tú quieres crecer en Cristo a la estatura de la plenitud de Él, quieres crecer, no quieres estancarte, deshabitúate de la idea de que culto es a donde voy a sentir bonito y me hablan cositas que siento, ay, de amor, cositas bien nice. No es así. Si quieres crecer en el Espíritu con toda santidad, con todo amor a Dios y pasión por su palabra, llega al culto, ve qué se puede hacer, en qué se sirve. No hay nada que puedas hacer, bueno, pues ponte a orar, ponte a tener comunión con Dios, adórale en espíritu y en verdad, cántale, llora, nadie te prohíbe que llores, siente, nadie te prohíbe que sientas. Siente bonito, tampoco está prohibido, siente todo lo bonito que puede hacer sentir Dios, claro que sí. Pero es por tu comunión íntima y tu obediencia a Dios y tu servicio a Dios. No porque te convencieron diciéndote palabras bonitas y lisonjeras. Eso no es la iglesia y eso no son los cultos. Y si en esto perseveras, mi hermano, tú vas a crecer. Y con tu crecimiento vas a hacer también que otros crezcan y estarás produciendo para la obra de Dios. Y esto te va a redundar en coronas. Esto te va a redundar en recompensas de parte de Dios. Cuando llegues allá arriba, reino, ahí tendrás toda una eternidad para sentir eternamente ese gozo que nadie te lo va a quitar. Ni problemas, ni tribulaciones, ni necesitas que alguien te hable bonito, que venga ahí el patriarca Abraham o el profeta Moisés, a que te digan, dime palabras de aliento. No, ahí no hay tristeza, ahí no hay lloro, ahí no hay enfermedad, ahí estás pleno con gozo todo el tiempo. Allá es donde llegamos a sentir bonito. Aquí Dios nos dijo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y eso es lo que debemos aprender a hacer si queremos ser siervos de Dios.